Bueno, primero que todo saludarlos, darles la bienvenida. Como comentábamos con Joana, estamos enfocados en generar una presentación, una serie de presentaciones que nos ayuden a ir sacándole el máximo provecho a nuestro sistema y a ir completando lo que va a ser el ciclo de renta de este año tributario 2023. Voy a compartir la pantalla primero que todo. Como siempre vamos a partir con una pequeña presentación teórica, chiquitita porque en realidad es un tema bien en específico que no vamos a entrar tan adentro del tema teórico, pero sí lo que me interesa es que podamos sacarle, como les comentaba anteriormente, el máximo provecho a nuestro sistema. Así que vamos a ver esta pequeña presentación, después vamos a ver una parte importante que para mí es el traspaso de la información al formulario 22, así que lo vamos a ver en la página del Servicio de Impuestos Internos, el formulario 22, para que veamos el alcance en el recuadro 17, y después vamos a ir con un ejemplo en nuestro sistema, nuestro software contable tributario de escritorio, y también me interesa que podamos ver cómo funcionar o cómo operar dentro de nuestro sistema web. Así es que comenzamos con el PPT. ¿Me confirman, por favor, si están recibiendo bien mi pantalla? Ya estoy en la presentación del Power. Así es que espero esa confirmación y comenzamos. Carla, me dice el tiro que sí. Sandra, Camila, muchas gracias. Ya con eso me queda claro, así que podemos comenzar. Les pido que ante cualquier duda, consulta que tengan, la puedan plantear al final de la presentación. Si es que tienen alguna duda, alguna consulta, como les comenté al final, si es que hay alguna interrupción en la señal, si es que no me escuchan, si es que no ven la pantalla, ahí les pido que utilicen el chat porque ahí yo me voy a ir a mirar y voy a solucionar lo que ustedes me señalen que haya problemas. Entonces, un minutito, se me perdió el mouse, algo me pasó por acá. Ahí sí. Entonces, comenzamos. El registro que vamos a revisar hoy va a ser la renta líquida disponible en base percibida. Estamos hablando de aquellos contribuyentes que están acogidos a los regímenes de la letra D del artículo 14, especialmente el 14 de 3. El 14 de 8 es prácticamente lo mismo, corren las mismas normas para la determinación de la base imponible. Lo más importante que queremos analizar en este taller es la determinación del resultado tributario a través de la base imponible en base percibida y el alcance de esta misma, además de revisar el traspaso de estos registros al recuadro 17 del formulario 22 de renta, que es lo que les comentaba anteriormente. Partimos, entonces, renta líquida imponible en base percibida. Cuando hablamos de este tipo de determinación de base tributable o resultado tributario, tenemos que pensar que la principal característica de la determinación de la denominada base imponible es que se tomarán todos aquellos ingresos percibidos en el ejercicio y los gastos pagados en el mismo. Por lo tanto, el resultado tributario será la diferencia de el total de los ingresos menos los egresos, pero el total de los ingresos y egresos con esta palabra bien importante que mencionamos acá, que es percibido y pagado durante el ejercicio. ¿De qué estamos hablando cuando decimos en el ejercicio? Desde el 1 de enero, en este caso del 2022, hasta el 31 de diciembre del 2022. En la renta líquida imponible en base de vengada, nosotros podemos encontrar partidas que contablemente afectan al resultado, pero que están devengadas, que aún no se perciben o que aún no pagamos. Por lo tanto, aquí se marca la principal diferencia, porque acá no estamos sobre la base de ese principio contable del devengado, sino que aquí estamos sobre la base tributaria de percibido durante el ejercicio. No obstante, de existir gastos que no son necesarios para producir la renta, se debe realizar el ajuste correspondiente y sumarlo como un agregado a la determinación de la base imponible.
Yo creo que aquí, bueno, este párrafo lo mencionamos porque cuando empezamos a trabajar con esta reforma, con esta ley, eh, tendíamos a pensar que cuando hablábamos de un régimen PROPYME, en este caso estamos hablando de un PROPYME general, acogido el 14 en el número 3, nosotros íbamos a tomar prácticamente los saldos de la cuenta caja y banco, íbamos a hacer un flujo de caja, un flujo efectivo prácticamente, y con eso íbamos a determinar la base imponible, el resultado tributario. A medida que ha ido corriendo el tiempo, en que hemos ido conociendo este régimen, el cómo trabaja, el cómo los registros que debemos llevar, nos hemos ido dando cuenta que no es así, que siempre se deben hacer algunos ajustes. Principales ajustes que debemos tener en consideración es, primero que todo, que para la determinación de la base imponible o de un ingreso tributable, en el caso de las ventas de una empresa, por ejemplo, nosotros tomamos el monto neto de las facturas de aquellas empresas que están afectadas. Hoy en día, bueno, con la entrada en vigencia de la modificación a la ley del IVA, incluso tenemos más contribuyentes afectos a IVA. Entonces ahí tenemos que tener bien en consideración que el monto que va a tributar va a ser el monto neto, no va a ser el total de la factura, pero nosotros desembolsamos lo que se genera el flujo de caja en esas operaciones, es un monto por el total, nosotros pagamos el total de la factura. Entonces, por eso que nosotros no podemos generar solamente un análisis de un flujo efectivo, un flujo de las cuentas caja o banco de nuestra empresa, sino que debemos tener en consideración que debemos desglosar aquellos ingresos y aquellos egresos en los montos tributables que vamos a llevar a la determinación de la base imponible. Lo mismo que comentamos en este párrafo, que también nos seguimos rigiendo por la ley de impuesto a la renta, por lo tanto existen gastos que no están aceptados para la determinación de la misma, o no están aceptados como gastos para la determinación de la renta líquida imponible. Por lo tanto, debemos hacer los ajustes correspondientes, en este caso como agregado. Un ejemplo clásico, que lo vamos a ver más adelante, el impuesto de primera categoría. Si nosotros tuvimos en el primer año, por ejemplo, en el año tributario 2020, un resultado positivo, un resultado tributario positivo, por ese resultado tributario positivo nosotros debemos pagar un impuesto de primera categoría, que en ese entonces era el 10%. Ese impuesto de primera categoría nosotros lo pagamos en el año siguiente, el año comercial 2021, año tributario 2022, y en el momento de que llega la presentación de la renta en abril, nosotros generamos el desembolso, pagamos la renta, pagamos ese impuesto de primera categoría, y es un flujo efectivo. Acá estamos hablando de base percibida, todos los ingresos menos los egresos. Es un egreso, pero no es un egreso tributable. Por lo tanto, si bien nosotros lo vamos a notar, después debemos generar el ajuste correspondiente y agregar ese impuesto de primera categoría a la determinación de la renta líquida imponible. ¿Por qué se agrega? Porque la misma ley de la renta dice que los impuestos determinados por la ley del impuesto a la renta no son aceptados como gastos para la determinación de la renta líquida imponible. Acá tenemos un pequeño ejemplo, y este ejemplo está sacado de nuestro sistema, donde tenemos un esquema donde primero que todo agrupamos la totalidad de los ingresos, partiendo por los ingresos percibidos del giro habituales generados por el propio contribuyente, que ahí podríamos encontrar o podríamos clasificar los ingresos por las ventas. Tenemos ingresos con operaciones correlacionadas, ingresos percibidos provenientes de inversiones en bienes a raíces agrícolas y no agrícolas, ingresos percibidos del artículo 20, número 2, ingresos percibidos producto de la enajenación de inversiones de capital inmobiliario, ingresos percibidos por la venta del activo fijo, el activo inmovilizado, otros ingresos percibidos sean o no del giro, y cuando comenzamos con este régimen teníamos los ingresos diferidos pendientes de imputación el 31 de diciembre, acogidos generalmente venían del 14 ter, el extinto 14 ter. Después vamos a encontrar un listado de egresos, donde vamos a tener los egresos necesarios para generar los ingresos percibidos del giro, gastos pagados adeudados necesarios para generar
o generados con empresas relacionadas, egresos por concepto de adquisición o fabricación de bienes del activo inmovilizado. Ahí estamos hablando de activo fijo, adquisición de activo fijo. En los ingresos teníamos la venta de activo fijo, acá tenemos la compra de activo fijo. Cuando hablamos, y ahí, bueno, me voy a detener un segundo, porque otro punto importante que nos dice el régimen PROPYME es que no debemos llevar un registro tributario de una depreciación, sino que habla de la depreciación instantánea. ¿De qué se trata esto de depreciación instantánea? Que en el momento en que se generó la compra de un bien, de un activo inmovilizado, nosotros lo vamos a rebajar inmediatamente como gasto dentro de mi renta líquida imponible. Eso no me exime de llevar el registro financiero de la depreciación. Ahí también siempre hubo una pequeña confusión. Cuando nosotros como contadores mezclábamos los conceptos financieros con los conceptos tributarios. Cuando nosotros, el empresario, el dueño de la empresa, nos pide valorar un activo, nosotros no podemos decirle que porque la ley de la renta nos dice que lo rebajamos como gasto en la determinación del resultado tributario, no lo vamos a valorizar. Nosotros en el balance lo debemos seguir reflejando la valoración del activo, por lo tanto, ahí es necesario generar los ajustes por depreciación que van a afectar solamente al balance, van a afectar solamente al resultado financiero. Pero recordemos que el resultado financiero, y según las normas contables, nosotros nos guiamos por el concepto del devengo, pero eso es financiera. Acá estamos hablando de tributaria, y la tributaria nos estamos rigiendo por el concepto de base percibida, ingreso menos egreso. Así que si me preguntan a mí, la depreciación en el balance siempre debe estar, porque si el empresario en algún momento decide vender ese activo fijo o darlo de baja, debe tenerlo bien valorizado. No lo podemos eliminar, no podemos eliminar un activo fijo del balance, de nuestro resultado financiero. Después tenemos egresos por concepto de remuneraciones, honorarios, intereses por préstamos contraídos, etc. Egresos correspondientes al valor desembolsado por la inversión en capital inmobiliario. Más abajo tenemos partida que se refiere al inciso primero y inciso segundo del artículo 21 no afecta. Dentro de este concepto tenemos englobado o tenemos registrado el pago del impuesto de primera categoría. Primero como egreso, y más abajo vamos a ver que vamos a generar ajuste como un agregado. Los créditos incobrables castigados otorgados por la PYME, otros egresos pagos relacionados con el giro del contribuyente, créditos incobrables castigados durante el ejercicio, y bueno, lo mismo que anteriormente. Cuando comenzó a regir este régimen, teníamos la opción de rebajar el valor neto del activo fijo existente al 31 de diciembre del 2019 y el costo de reposición de los bienes del activo fijo realizable existente al 31 de diciembre. Perdón, al 31 de diciembre del 2019. Ojo con ese dato, porque de repente igual se genera confusión. ¿Puedo seguir agregándolo, puedo seguir rebajándolo la rentabilidad imponible? La respuesta es no. Solamente esa rebaja la hicimos dentro del año tributario 2021, año comercial 2020, cuando entró en vigencia esta nueva ley o esta nueva reforma. Entonces determinamos el total de ingresos, determinamos el total de egresos y posteriormente tenemos los ajustes que debemos realizar al resultado de la suma de ingresos menos los egresos. ¿Qué ajuste debemos hacer? Partida que se refiere al inciso primero y inciso segundo del artículo 21 no afecta. Vimos que dentro de la determinación o dentro de los egresos estaba esa partida, estaba rebajando la base imponible, pero no un gasto aceptado para la ley de la renta, por lo tanto lo debo agregar. Entonces, luego de generar el agregado, voy a determinar mi base imponible antes del incentivo al ahorro. El incentivo al ahorro que nos dice que podemos rebajar el 50% de la renta líquida imponible con tope de 5.000 UF. Eso se encuentra en el artículo 14E. Pero acá nosotros, si miramos, tenemos un resultado de una base imponible ante el incentivo al ahorro de 169 y tenemos una rebaja de 44 millones. No cuadra que sea la mitad. Y eso es porque tiene un esquema de cálculo el incentivo al ahorro. No es solamente tomar esa base imponible y rebajar el 50%. En la próxima hoja, en la próxima lámina, vamos a ver cómo es el cuadro de cálculo.
Pero hay que también señalar en este punto, en la rebaja del 50%, que es de carácter opcional, no es obligatorio para los contribuyentes acogerse a este incentivo al ahorro, a este beneficio, podríamos llamarlo así, porque ¿cuál es el efecto que tiene esta rebaja del 50%? Es que rebaja la base imponible determinada, que recordemos era ingreso menos egreso más los agregados. Teníamos la base imponible por la cual podríamos determinar el impuesto de primera categoría, que acá tenemos 169 millones. Si aplicamos el factor del 10% que ocupamos hasta el año pasado, aquí la empresa tendría que pagar 16 millones de impuesto de primera categoría. Este año va a ser 25, entonces incluso más. Pero con la rebaja del incentivo al ahorro terminamos pagando 12. Igual es una rebaja considerable. Ese es el efecto que tiene, el efecto inmediato que tiene acogerse a el incentivo al ahorro, pagar menos impuestos. Pero te dice, bueno, va a pagar menos impuestos porque ese, ese saldo, ese resultado positivo, lo va a reinvertir dentro de la empresa. Entonces, la idea es poder incentivar la reinversión de aquellos resultados positivos que tenemos dentro de nuestra empresa. ¿Qué pasa con estos 44 millones que se rebajan? No tributan ahora, pero si hubiese un término de giro, van a tomar esos 44 millones y en ese momento van a tributar. Así que esos son puntos en consideración que se deben tener al momento de acogerse o no a la rebaja del 50% por incentivo al ahorro. Ahora vamos a entrar ahondando un poquito más en el incentivo al ahorro, es lo mismo que veníamos conversando, tanto para contribuyentes acogidos a los regímenes de renta semi-integrada, se pueden acoger el 14A, como los que tributen en el régimen general ProPyme, el 14D3, tienen como opción acogerse a la franquicia tributaria que se encuentra en la letra E del artículo 14. ¿Por qué excluimos el 14D número 8? Por ahí, Alejandra me consultaba, ¿por qué 44 millones y no 84? Lo vamos a ver más adelante, vamos a ver el cuadro de cálculo de esta rebaja. ¿Por qué se excluye el 14 de número 8? Porque el 14 de 8 no paga impuesto de primera categoría, no tiene una base imponible a rebajar. Recordemos que en el 14 de número 8 se determina una base imponible, tal como lo vimos acá, y esa base imponible se atribuye al propietario de la empresa y paga impuesto global complementario. No paga impuesto de primera categoría, por lo tanto no habría una reinversión que le dé algún beneficio a la empresa. Esta franquicia permite deducir en un 50% el resultado tributario, determinado ya sea a través de renta líquida imponible en base de vengada o la base imponible en base percibida que estamos revisando ahora, con un tope de 5.000 UF, por consecuencia rebaja el impuesto de primera categoría que tendrá que pagar el contribuyente, lo que les mencionaba anteriormente. Requisitos. Podrán acceder a este beneficio contribuyente acogido al régimen semi-integrado y los que se encuentran en el régimen general ProPyme. El promedio anual de los ingresos de su giro no debe exceder las 100.000 UF en los últimos 3 años comerciales anteriores. Acá tengo el esquema de cálculo. Y anteriormente, bueno, vi que me consultaba por ahí Alejandra. ¿Por qué eran 44 y no 84? ¿Por qué? Porque tenemos la base imponible antes del incentivo al ahorro, pero a esa base imponible debemos realizarle el ajuste de rebajar los retiros del ejercicio, los retiros que hayan efectuado los propietarios durante el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre, y debemos rebajar los gastos rechazados no afecto al artículo 21 pagados, que en este caso eran impuestos de primera categoría. Entonces, llegamos a una base imponible invertida en la empresa, y sobre esa base imponible invertida en la empresa es que nosotros vamos a generar la deducción del incentivo al ahorro. Voy a revisar la lámina anterior porque me parece que tenía un resultado diferente a este, pero el esquema de cálculo, la determinación se genera de esta forma. Base imponible antes de incentivo al ahorro, retiros del ejercicio, rebajando, gastos rechazados, no afecta el artículo 21 que esté pagado, también lo rebajamos, llegamos a la nueva base imponible invertida en la empresa y con eso determinamos esta deducción del incentivo al ahorro. Por ahí también leí que me comentaban sobre que el año 2023 es el 25.
No, me dicen que el año que el impuesto que se aplicará en el 2023 el 10, yo digo el 25. Si tiene la resolución donde aparece que ya se confirmó que el 10%, me la menciona porque no la he visto hasta el momento. Entonces, hasta acá vamos a llegar con esta parte teórica. Ahora quiero que veamos algo más, que es el traspaso de esta información al formulario 22. Voy a dejar de compartir un segundo. Les pido un minutito por mientras. Vamos a ver el formulario 22. Vamos por acá. Ahí vamos. Ahí, me confirman por favor, ya están viendo el formulario 22, ¿cierto? Perfecto. Entonces, en el formulario 22, el alcance que va a tener la base imponible, la determinación de la base imponible para un 14D número 3, va a ser completar el recuadro número 17. La base imponible al régimen PROPYME, artículo 14D número 3, donde acá vamos a tener que traspasar la información que vimos anteriormente, donde vamos a tener los ingresos del giro percibido, ingresos del giro devengado en ejercicio anterior y percibido en el ejercicio actual, rentas de fuente extranjera, etc. Aquí vamos a desglosar nuevamente todos los ingresos que tengamos dentro del ejercicio. Le vamos a rebajar los egresos. Acá vemos que partimos también con, bueno, en el 1410, en el código 1410 tenemos el total de ingresos anuales. Después partimos con los gastos por saldo inicial de existencia, insumo y negocio por cambio de régimen, gastos por pérdida tributaria, existencia, insumo y servicios del negocio pagados durante el ejercicio, existencia, insumo y servicios del negocio deudado en el ejercicio anterior y pagado en el ejercicio actual. Importante ese punto, hay que llevar ese registro. Las remuneraciones, honorarios, adquisición de bienes del activo fijo, arriendos, etc. Vamos a ver también que se encuentra la partida del artículo 21, inciso 1, no afecto, que se encuentra en pagados también. Y vamos a ver que luego de llegar al total de ingresos anuales, posteriormente vamos a encontrar las partidas del inciso primero, no afectas, que es lo que comentaba anteriormente, que es el gasto rechazado, por lo tanto debemos agregarlo. Y después tenemos el incentivo al ahorro, que en este caso, en el formulario 22, no nos pide que nosotros declaremos la tabla de cálculo del incentivo al ahorro, pero tenemos que tener bien claro cómo es que se calcula. Base imponible del impuesto de primera categoría voluntario que pudiese haber pagado el contribuyente, y ahí vamos a llegar a la base imponible afecta impuesto de primera categoría o pérdida tributaria antes de imputar dividendos o retiros del ejercicio. Si el resultado es negativo, si que fuese pérdida tributaria, ese resultado se va a traspasar al código 1450. Es importante entender que nosotros al determinar nuestra base imponible, determinar nuestra renta líquida imponible, como lo quieran llamar, lo que nosotros anotemos en el código 1440 si es positivo, 1450 si es negativo, va a tener directa injerencia en la determinación del capital propio simplificado. Más adelante vamos a tener una presentación exclusiva del capital propio simplificado, pero debemos saber que acá nosotros vamos a también informar en el código 1705 la base imponible afecta impuesto de primera categoría del ejercicio o la pérdida tributaria en el 1706. Por lo tanto, una de las validaciones que vamos a encontrar acá
que el código 1440, si es que es positivo, debe ser lo mismo que nosotros informemos en el recuadro, el recuadro 19, en el capital propio simplificado, en el recuadro, en la casilla 1705. Y si fuese pérdida tributaria, el código 1706 debe ser coincidente con lo que nosotros declaremos en el código 1450. Además, vamos a tener por acá, déjenme buscar, el incentivo al ahorro. En el código 1710, si es que la empresa se acogió utilizó el incentivo al ahorro en la renta líquida imponible, lo vamos a declarar en el código 1432, y lo que esté en el código 1432 debe ser coincidente con el código 1710. Para efectos de renta líquida imponible nosotros vamos a deducir, vamos a rebajar el impuesto por pagar, pero para efectos de capital propio tributario nosotros lo vamos a sumar, lo vamos a agregar, porque es considerado patrimonio. No es una rebaja efectiva de patrimonio, por lo tanto la debemos considerar en el cálculo del capital propio tributario. Entonces, si nosotros analizamos el alcance que tiene la renta líquida imponible, la base imponible, primero tenemos que, vamos a declarar en el formulario 22, el recuadro 17. El recuadro 17 va a tener un impacto en el recuadro 19 del capital propio simplificado, y el capital propio simplificado posteriormente nosotros lo traspasamos al recuadro 18, el RAI del ejercicio, y el RAI del ejercicio va a ser el saldo que nosotros vamos a traspasar al registro de renta empresarial, en el recuadro número 20, y en el recuadro número 20 vamos a tener el RAI inicial, y además del RAI inicial, en el registro de renta empresarial, en el recuadro número 21, vamos a tener el crédito por impuesto de primera categoría, que también viene de el registro de la renta líquida imponible pagada, determinada. ¿Dónde lo vamos a llevar? A la partida no sujeto a restitución con derecho a devolución. Entonces, en el caso de 14 de número 3, acumulado a contar del 1 de enero del 2017, no sujeto a restitución con derecho a devolución, y va a ser impuesto de primera categoría de la base imponible generada en el ejercicio. Va a ir en el código 1513. ¿Con qué debe coincidir el 1513? Con la base imponible o con el porcentaje del impuesto de primera categoría pagado por la empresa que nosotros determinamos primero en el recuadro 17. Recordemos que lo declaramos en el código 1440. El código 1440 se debe trasladar al anverso de la renta líquida, del formulario 22. Acá. En la línea 51 tenemos el impuesto de primera categoría de empresa acogida al régimen ProPyme, según el artículo 14, letra D, número 3. En el código 18 debe coincidir con el 1440, que era el resultado positivo de la base imponible, y en el código 20 va a ir el impuesto de primera categoría pagado por la empresa. Y eso se va a ir al registro de renta empresarial, en el recuadro número 21. Entonces, aquí quiero apuntar que determinar una correcta renta líquida imponible va a tener una incidencia amplia dentro de la renta. No solamente va a ser determinar la renta líquida imponible, calcular el resultado tributario y ya. Eso va a tener injerencia en la determinación del capital propio. Capital propio rebota en registros de renta afecta a impuestos, el RAI del ejercicio, y también en el crédito que va a tener disponible en el registro de renta empresarial para ser imputado a los retiros del ejercicio. Entonces, vamos avanzando. Espero que haya quedado claro esta parte teórica. Ahora vamos a ver la parte práctica, cómo generarlo dentro del sistema. Vamos a partir con nuestro software contable tributario de escritorio.
Acá creo que partamos viendo las primeras consideraciones, las primeras configuraciones que ustedes deben generar dentro del sistema para poder trabajar de forma correcta con la determinación de la base imponible. Primero que todo, menú empresa, parámetros, y en el menú parámetros vamos a ir a la opción identificación tributaria. En identificación tributaria debemos tener en determinación del régimen de tributación, el régimen ProPyme, el régimen general 14 de número 3. Y acá abajo hay otro concepto que también es importante. Método de sistema de determinación del resultado tributario. Renta líquida imponible o base imponible. Cuando hablamos de base imponible estamos hablando de la base imponible en base percibida, ingreso menos egreso. Cuando hablamos de la renta líquida imponible en base devengada. Ahora bien, la normativa igualmente nos permite generar una renta líquida imponible con el formato de la base devengada. Tomando el resultado financiero del ejercicio y generando los ajustes por agregado y deducciones. Cuando nosotros utilizamos esa renta líquida imponible, en los agregados y las deducciones, debemos hacer ajustes por partidas que generen diferencias por ser devengadas. Por lo tanto, ahí hay un punto importante. ¿Se puede determinar con la renta líquida imponible con base devengada? Se puede, pero generando los ajustes correspondientes por esos ingresos y esos egresos que no hayan sido percibidos o pagados durante el ejercicio. Lo importante es que al resultado que se determine, el resultado tributario debe ser el mismo que si nosotros generamos la determinación de la renta líquida imponible con la base imponible en base percibida. No puede ser diferente el resultado tributario, porque la normativa también ahí es bien clara. La base imponible debe ser ingresos menos egresos tributarios pagados durante el ejercicio, pagado o percibido durante el ejercicio. Entonces, sigamos avanzando. Acá tenemos determinado el régimen de tributación y el método del sistema de determinación del resultado tributario. ¿Por qué es importante esta clasificación dentro del sistema? Porque según lo que nosotros tengamos marcado acá, renta líquida imponible o base imponible, es desde donde se va a trasladar el crédito al registro de renta empresarial. Así que ese es el alcance, esa es la importancia de esta clasificación. Seguimos avanzando. Otra configuración importante dentro del sistema antes de comenzar a contabilizar es que en el menú herramientas nosotros vamos a ir a la opción configuración y acá en configuración tenemos este botón que nos dice cuenta de banco afecta al 14 de número 3. ¿Por qué cuentas de banco? Porque primero sigamos dentro de la lógica que estábamos hablando. Debemos determinar nuestro resultado tributario con el flujo de ingreso menos egreso. Generalmente nosotros cancelamos o nos pagan, ya sea en efectivo o puede ser con transferencias bancarias, por ejemplo. Los registros contables de esas transferencias bancarias, nosotros las vamos a contabilizar con alguna cuenta de banco. El sistema por defecto, la cuenta caja ya va a asumir que debe llevarse al registro de ingresos y egresos tributarios, pero las cuentas de banco en general no. El sistema pide que sean configuradas. Por lo tanto, nosotros al seleccionar ese botón, vamos a tener desplegado el plan de cuentas y en el plan de cuentas debemos seleccionar las cuentas contables que van a participar dentro del flujo o las que nosotros vamos a utilizar para contabilizar flujos de ingresos y egresos. ¿Qué va a producir esta configuración? Que al momento de que nosotros generemos cualquier tipo de contabilización, cualquier tipo de contabilidad, registro contable, ya sea ingreso y egreso, con la cuenta caja o con la cuenta de banco que acabamos de configurar, al momento de darle la opción guardar, vamos a ir por acá. Por ejemplo, acá tengo el pago de una boleta de honorario. Tengo el pago de una boleta de honorario con caja. Al momento de darle el guardar al comprobante contable, el sistema va a levantar esta ventana. Y en esta ventana nosotros debemos llevar el detalle tributario que vamos a guardar y vamos a analizar posteriormente en el registro de ingresos y egresos. Acá vemos que el detalle les va a solicitar tipo de documento contable, en este caso un egreso, eso ya está previamente marcado.
Número de documento, por lo general, el detalle del número de documento en boleta de honorario igual se podría utilizar para tener más detallado aún el registro de ingreso y egreso, pero por lo general lo vamos a utilizar en documentos relacionados con compra y venta. Tipo de documento, boleta de honorario en este caso, pero vamos a ver que tenemos factura de compra, guía de despacho, nota de débito, nota de crédito, boletas, etc. Aquí vamos a poder encontrar un listado de documentos tributarios. Ahí me equivoqué, yo le di cerrar. Después, la fecha de la operación, monto neto, IVA o exento, no aplica en este caso porque es boleta de honorario, se lo vamos a utilizar solamente en movimientos relacionados con compra y venta. Monto percibido pagado, en este caso estamos pagando una boleta de honorario por 283.200. La glosa y, importante acá, el ítem de la RLEI. En este caso clasificado con egresos por concepto de remuneración, honorarios, intereses, etc. Desde acá nosotros vamos a poder ver el listado completo de movimientos de egresos y de ingresos que tiene el sistema. Ahí lo podemos ver que es un listado de 16 movimientos en el que ustedes van a poder clasificar. Y desde aquí le vamos a dar la opción registrar. ¿Por qué tenemos el monto percibido pagado y el monto tributable? Porque si nosotros analizamos el pago de una compra, de una venta, por ejemplo, acá tenemos una cancelación a proveedores, nosotros le vamos a dar la opción guardar, sí. Vamos a ver que aquí sí está el número de documento, el tipo de documento, el ruta emisor, el monto neto, el monto del IVA, no tiene monto exento, por lo tanto por eso está en blanco. Tenemos el monto total, el monto percibido pagado, que es el mismo que el monto total de la factura en este caso, pero el monto tributable que nosotros vamos a llevar a nuestra base imponible va a ser el monto neto. Esto corre para empresas afectas a IVA. En empresas afectas, el monto tributable siempre va a ser los montos totales de las facturas, ya sean de compra o de venta. Y en este caso el ítem de la RLEI, otro egreso pagado relacionado con el giro contribuyente, podría ser compra de mercadería, podría ser compra de activo fijo, ahí ustedes lo van a poder clasificar. Recomendación para el registro de compra y el registro de venta, o el registro de los pagos de las compras y las ventas, es que utilicen el pago masivo de documentos, porque al momento de utilizar el pago masivo de documentos, vamos a ver compras, voy a indicar todos, con la cuenta de caja. Al momento de registrar el pago de una compra a través del pago masivo de documentos, ustedes va a bastar que pinchen la factura que están pagando y puedan clasificar el concepto tributario, el ítem de la RLI en el que lo van a clasificar. Por defecto el sistema les va a mostrar otros ingresos pagados relacionados con el giro contribuyente. Pero ustedes lo van a poder clasificar desde acá. Por ejemplo, este lo vamos a dejar como egresos necesarios para generar los ingresos percibidos. Compra de bienes del activo realizable, compra de mercadería. Porque ahí nosotros le damos el botón pagar, desaparece esa factura de las pendientes que están de pago, se registra la contabilización, y además de registrarse la contabilización, va a alimentar el registro de ingresos y egresos de forma automática. Vamos al régimen PROPYME, al módulo tributario, al registro de ingresos y egresos, y va a aparecer ese registro inmediatamente acá. Me parece que esta era la factura. Sí, esta era la factura. Y está todo el detalle ya completo. ¿Por qué les digo que les recomiendo el uso del pago masivo de documentos? Porque si nosotros generamos el registro contable de forma manual, por ejemplo, vamos a un egreso en enero, pago de factura, lo podemos hacer así, con la cuenta proveedores. Vamos a seleccionar un proveedor. Vamos a ver los documentos pendientes de pago. Vemos que el 33048 está pendiente de pago. Lo seleccionamos. Agregamos. Llevamos la cuenta de contrapartida. Vamos a pagar con caja. Por el mismo monto. Y al momento de darle la opción guardar. Perfecto. Al momento de darle la opción guardar,
el sistema me va a levantar este recuadro de que vamos a homologar y que vamos a llevar al registro tributario, pero está en blanco. En este caso nosotros tenemos que agregar los datos de forma manual. Por eso yo les recomiendo el pago masivo documento. Se van a ahorrar muchísimo tiempo si es que solamente clasifican en el pago masivo documento, porque todo el detalle del monto tributable, el número de documento, el tipo de documento, el root emisor, neto IVA, total, el sistema lo va a agregar de forma automática y el ítem de la RLI va a ser el que ustedes hayan clasificado en el pago masivo documento. Solamente se los doy como opción para que ustedes sepan que al momento de registrar un pago manual, el sistema les va a mostrar estos recuadros. Algunos registros que son importantes dentro de, la determinación de la base imponible y que de repente también se genera un poco de confusión, son por ejemplo los pagos del formulario 29. Vamos a bajar por acá. Por ejemplo, acá tengo un pago del formulario 29. En el pago del formulario 29 nosotros vamos a tener un impuesto por pagar, un IVA determinado. Vamos a tener la retención de segunda categoría, el impuesto único, los PPMs, y todo eso lo vamos a pagar con una cuenta de flujo, ya sea caja o banco. Acá, ¿qué es lo importante? Que debemos entender que el IVA nosotros debemos dejarlo afuera del monto tributable y que sí vamos a poder rebajar dentro de la base imponible del pago del formulario 29, la retención de segunda categoría vinculada con la boleta de honorario, el impuesto único vinculado con el pago de remuneraciones a nuestros empleados y nada más. El PPM tampoco lo vamos a llevar como un egreso tributario. Tributariamente el PPM sabemos que es una provisión, por lo tanto no lo vamos a rebajar como gasto. Entonces al momento de guardar este comprobante, lo que nosotros debemos llevar como monto tributable va a ser solamente la sumatoria de la retención de segunda categoría y el impuesto único. Y eso lo vamos a llevar como otros egresos relacionados con, en este caso, impuestos que no son de la ley de impuesto a la renta. El monto percibido o el monto pagado por el IVA puede ser mucho más. Si nosotros tenemos un alto nivel de venta, finalmente durante el año vamos a pagar mucho más IVA, pero ese desembolso no es tributable, por lo tanto debemos tener siempre esa consideración de que al momento de registrar el resultado hacia la base imponible, debemos tener en consideración solamente esos dos aspectos. Lo mismo pasa con el pago del formulario 22. ¿Por qué con el formulario 22? Porque en el pago del formulario 22 nosotros vamos a encontrar el impuesto de primera categoría, el reajuste del artículo 72, y vamos a tener el PPM pagado durante el año rebajando el impuesto de primera categoría. Al final, con la cuenta del banco, con la cuenta de caja, con la cuenta de flujo, nosotros vamos a terminar pagando un monto bastante menor de impuesto de primera categoría. Pero recordemos que el impuesto de primera categoría tiene un tratamiento específico dentro de la renta líquida imponible. Primero la agrego, después la deduzco. ¿Qué es lo que tengo que agregar y deducir? En duro el monto del impuesto de primera categoría de la empresa. Por lo tanto, al momento de guardar este comprobante, en este caso, primero tenemos que, como monto tributable, el monto del pago de impuesto de primera categoría, en la partida que se refiere al inciso primero e inciso segundo del artículo 21 no afecta. Y ojo, que cuando ustedes seleccionen este movimiento, este código, el partida que se refiere al inciso primero e inciso segundo del artículo 21, se abre un recuadro acá abajo que dice rebaja crédito al registro de renta empresarial. En este caso no corresponde. ¿En qué caso sí corresponde? En el caso de las partidas que se refieren al inciso primero y segundo del artículo 21, pero en este caso en el pago de el reajuste del artículo 72. El reajuste del artículo 72 sí va a rebajar crédito de impuesto de primera categoría. Importante porque eso rebaja crédito en el registro de renta empresarial. Entonces, me parece que vimos el registro de compra, cómo registrarlo manual, vimos el pago masivo, vimos estas consideraciones que tenemos por acá. Al momento de ir registrando todos estos movimientos contables y todos estos movimientos de flujo de ingreso y de egreso dentro del sistema, va a alimentar un mantenedor que se encuentra en el módulo tributario, en el régimen ProPyme y en el registro de ingreso y egreso. Aquí se van a enlistar todos los movimientos de ingreso y egreso que hubiésemos registrado dentro de nuestra contabilidad.
a no confundirse, porque acá aparece un monto saldo final de, podríamos decir, caja, pero ese no es el monto que va a tributar. El monto que tributar lo vamos a ver reflejado en el régimen ProPyme, pero en la base imponible. El sistema va a generar esta consulta, desea realizar cargas automáticas del registro de ingresos y egresos, le vamos a dar la opción sí, y ahí el sistema va a traspasar cada uno o todos los movimientos que ya registramos a la clasificación que le entregamos anteriormente. En este caso, en cada uno de los conceptos que tenemos dentro de este listado, por ejemplo, en el ingreso percibido del giro habitual generado por el propio contribuyente, lo podemos analizar de la siguiente forma. Tenemos un saldo de 328 millones para poder revisar qué es lo que arma este monto total. Apretamos el lapicito que aparece en la parte derecha y ahí vamos a ver que me va a mostrar solamente los movimientos registrados en ese concepto, en ese ítem. Y otro punto importante, que si nosotros hacemos doble clic en cualquiera de estas casillas, me muestra el detalle del registro que estamos revisando. Muestra el detalle completo. Lo podemos llevar a una planilla Excel. Y así podemos ir analizando cada una de las partidas. Acá vemos que tenemos, por ejemplo, la partida que se refiere el inciso primero y el inciso segundo del artículo 21. Más abajo, como dijimos anteriormente, se genera de forma automática el agregado. Tenemos la opción de acogernos al incentivo al ahorro. Nosotros pinchando acá solamente le vamos a decir al sistema que genere el cálculo y lo va a asumir en la línea número 29. Si nosotros pinchamos el lapicito que aparece al lado, me va a mostrar el esquema de cálculo. Base imponible ante el incentivo al ahorro, menos los retiros, menos los gastos rechazados no afecta al artículo 21, para determinar la base imponible y la deducción al incentivo al ahorro al 14E. Donde acá hay un punto importante también, porque acá vemos que afectan los retiros. ¿Y los retiros dónde los sacamos? ¿Dónde los informamos? Vamos a salir de esta pantalla, vamos al módulo tributario, renta líquida imponible, mantención de propietarios. Aquí nosotros debemos agregar los datos de los socios de la empresa. Podemos asignar la cuenta en la que vamos a contabilizar los retiros para efectos de que nosotros cuando pinchemos esta opción que dice retiros del propietario, me diga, ¿desea traer los retiros del propietario el balance? Le decimos que sí, y me va a traer las contabilizaciones efectuadas con esa cuenta contable. De ahí ya tenemos el total de retiros de un socio y lo mismo con el otro. Y eso es lo que posteriormente se va a reflejar en el cálculo del incentivo del ahorro. Y lógicamente que, el resultado de la renta líquida imponible se va a traspasar posteriormente a el capital propio simplificado, como lo vimos anteriormente. El resultado de el incentivo al ahorro también se va a traspasar. Y el capital propio dijimos que tenía injerencia en el resultado del RAI. Y el RAI lo vamos a traspasar al registro de renta empresarial. En el registro de renta empresarial vamos a tener el RAI del ejercicio y vamos a tener el impuesto de primera categoría acá, acumulado a partir del 1 de enero del 2017 por impuesto de primera categoría no sujeto a restitución con derecho a evolución. Y todo eso posteriormente lo vamos a poder traspasar al formulario 22 al recuadro número 17. Eso con respecto a nuestro sistema contable de escritorio. Ahora vamos a hacer un repaso en nuestro sistema web para que también lo puedan ver. Es muy similar, lo vamos a ver, yo creo un poquito más corto porque nos falta un poquito de tiempo. Pero quiero que quede bien claro dónde están las configuraciones que les mostré anteriormente y cómo registrarlo. Vamos por acá, plataforma. ¿Me confirman por el chat, por favor, que ahora están viendo la página web? Lo estamos viendo, perfecto. Avanzamos entonces con el módulo web.
las configuraciones, las mismas configuraciones que vimos en el sistema de escritorio donde las encontramos en el sistema web. Primero que todo, tablas generales, menú contribuyentes. En el menú contribuyentes vamos a ir a parámetros adicionales, y en parámetros adicionales tenemos la opción de régimen ProPyme, régimen general 14D número 3. Ahí, eso es el primer punto importante. Después, la configuración de las cuentas que van a participar como flujo dentro del sistema, lo vamos a encontrar en el menú 14 Teri ProPyme, régimen ProPyme, y acá tenemos la opción que dice cuenta régimen ProPyme. Aquí nosotros vamos a configurar las cuentas de banco que vamos a utilizar dentro de las contabilizaciones para que al momento de generar el registro contable me levante el recuadro del registro del módulo tributario, del registro de ingresos y egresos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la misma forma que vimos en el escritorio. En los comprobantes, al momento de guardar un comprobante que tenga algún flujo, vamos a ir más atrás. Por ejemplo, acá tengo el pago del formulario 29. Le damos al botón de editar. Vamos a cargar el voucher. Vamos a ver el detalle. Vamos a ver, es lo que ya está ingresado dentro de la contabilización. Al momento de darle la opción guardar comprobante, nos va a arrojar este mensaje. Software contable tributario. El comprobante contable se ha registrado exitosamente. Eso quiere decir, ya está registrado en la contabilidad. Y aquí hay un punto importante también, porque hay registros que podrían no corresponder incluirlos dentro del registro de ingreso y egreso. Por ejemplo, el saldo inicial, el saldo de apertura. Perdón. Cuando nosotros tenemos un registro que no corresponde incluirlo dentro del registro de ingresos y egresos tributables, basta con que nosotros le demos la opción cancelar para que tengamos el registro contable guardado. Con eso, no, nada más, porque el sistema parte diciéndonos, el comprobante contable ya se registró exitosamente, el balance ya se va a traspasar. Pero dice, sin embargo, contiene uno más registros correspondientes a su régimen tributario, 14D3 que ya configuramos. Por favor, complete los registros a continuación. ¿Desea realizar el registro? Le damos a la opción registrar y se abre este recuadro que tiene los mismos datos que vimos anteriormente en el escritorio y que debemos completar y clasificar con el ítem de la RLI que corresponda. Acá vemos que está el monto tributable, diferente al monto percibido pagado, estamos hablando del formulario 29. Le damos la opción pagar, aceptar. Y con eso se ha agregado el registro de forma exitosa. En el caso de el pago masivo de documentos, también funciona de la misma forma que vimos en el escritorio. Nosotros vamos al menú herramientas, pago masivo de documentos, y en el pago masivo de documentos tenemos lo mismo. Primero seleccionamos la empresa, el tipo de documento, la cuenta contable con la que vamos a generar el pago, el mes, la fecha de pago, y le damos la opción cargar documentos. Ahí el sistema nos va a desplegar los documentos que están pendientes de pago y con el botón editar nosotros vamos a poder ver el detalle y vamos a poder generar la clasificación si es que lo vamos a llevar a otra partida. Como por ejemplo, egresos necesarios para generar los ingresos percibidos del giro, compra de bienes del activo realizable, le damos la opción grabar y posteriormente pinchamos en la factura que vamos a cancelar y le damos la opción pagar documentos. Lo mismo que vimos anteriormente en el escritorio, se genera el registro contable y el registro tributario de inmediato queda completo. ¿Dónde va a parar toda esa información? En el módulo, primero que todo, en el 14 Teri ProPyme. En el régimen ProPyme está el registro de ingreso y egreso. Y acá vemos que va a estar el detalle de todos los movimientos registrados que van a afectar a la base imponible. Y este registro de ingreso y egreso va a alimentar en el menú módulo tributarios, en la renta líquida imponible del 14D, la base imponible. Y acá vemos que tenemos el botón traspaso de información para traer la información que ya tenemos dentro de, que ya registramos en el registro de ingreso y egreso. Y ahí se van a traspasar todos los movimientos de
de flujo que nosotros hayamos registrado dentro de la contabilidad. Insisto, el escritorio y el sistema web funcionan de la misma forma, con la misma lógica. Nosotros al momento de registrar un comprobante contable que tenga algún flujo relacionado, lo va a llevar al registro de ingresos y egresos, y el registro de ingresos y egresos posteriormente va a alimentar la renta líquida imponible. Después vimos que tiene el alcance de que este resultado se va a traspasar al capital propio simplificado, a la determinación del RAI, al registro de renta empresarial como crédito. Así es que de esa forma es como trabaja este módulo. Ahora los voy a leer las consultas que han hecho, y para ir cerrando la presentación del día de hoy, que anduvo bien justa con el tiempo. Me dices, Gema, si el cliente es 14 de 3 con contabilidad completa, ¿no corresponde a esta planilla de ingresos y gastos? No es que no corresponda. Y ahí vuelvo a lo que les mencioné anteriormente. 14 de 3 con contabilidad completa sigue teniendo que determinar su base imponible con la diferencia ingreso y egreso. Por lo tanto, lo que les recomiendo a Gema es que sí la utilice. Porque también lo va a poder hacer con la renta líquida imponible con el método del devengo, pero va a tener que realizar varios ajustes. Luis Medina me consultó por los pagos que mencionas, cómo hago la cuenta de abono. No le entendí la consulta, Luis, si podría explicar un poquito más aparte. Bueno, Marcel me consultaba si la configuración también se realiza en el sistema web. Lo vimos ahora dentro de la presentación. Los leo, no sé si hay alguna otra consulta. Luis me dice, si paga proveedores de forma masiva, ¿cuántas veces carga la cuenta banco? Se pueden importar los vouchers. Primero, los comprobantes sí se pueden importar a través de planilla. Si paga proveedores con pago masivo, el cargo del banco se va a hacer según la cantidad de facturas o documentos más que facturas, registre. Así es que depende de la cantidad de documentos. Sandra me dice qué sucede si no hay retiro en la empresa, considera incentivo al ahorro. Nada que no tiene relación. Los retiros, la única injerencia que tienen con el incentivo al ahorro es en el cálculo de la deducción, pero no es que si no hay retiro se considere incentivo al ahorro.